Hola, buenas tardes a todos los presentes. A nombre del rector Gabriel Enrique Bravo del Carpio, les damos la más cordial bienvenida al webinar denominado Principales retos que enfrentan los abogados al litigar en audiencias orales. Me permito presentar a nuestro ponente del webinar de hoy, al maestro Ernesto Alejandro Avendaños Ábalos. Es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Familiar y en Derecho Civil y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Complementó su formación académica con un diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos impartido por el Instituto de Investigadores Jurídicas de la misma universidad. Ha desarrollado una destacada labor docente como profesor de licenciatura y posgrados en diversas universidades del país. En el ámbito del servicio público, formó parte del entonces Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde estuvo adscrito a los juzgados penales de primera instancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Actualmente es fundador y titular del despacho Avendaño Abogados, en el que ejerce como abogado postulante especializado en materia penal, familiar y civil. Muchas gracias, maestro, por su apoyo. Le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a nuestra destacada y respetable audiencia. Para mí es un gusto enorme poder compartir a ustedes la experiencia que he recabado, que he tenido durante muchos años en materia de proceso civil, proceso familiar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los principales retos que enfrentan los abogados o las abogadas a litigar en audiencias orales. Esto en el marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me voy a permitir exponer a ustedes una serie de retos, pueden ser más. La audiencia podrá percatarse que no son suficientes, sino que pudiéramos identificar más retos. Sin embargo, por el tiempo que tenemos en esta conferencia, yo les voy a exponer algunos retos que he considerado cruciales para la labor del abogado y la abogada en el proceso de oralidad en materia civil y familiar. Bueno, en este momento me voy a permitir presentarles las diapositivas para que podamos ir de la mano de ellas y desde luego que podamos dar una explicación un poco más exhaustiva para que tengan esta información. Bueno, hay diferentes retos. Voy a permitirme referir a 6 retos específicos. El reto 1 que pudieran tener los abogados y las abogadas en el marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares es hacernos la pregunta: ¿qué debe tener el abogado o la abogada para litigar en audiencias orales? Es una pregunta compleja, es una pregunta que puede tener diversas respuestas. Sin embargo, yo lo he acotado a lo siguiente, que tiene que ver con las capacidades, las habilidades, las destrezas y las competencias. Fíjense que esto es algo muy importante porque cuando el licenciado en Derecho que apenas está postulando en el ejercicio de la abogacía o que ya tiene algunos años y que ya pretende litigar, que pretende ejercer en este sistema de enjuiciamiento oral, pues es importante volver a preguntarse sobre las capacidades, las habilidades, destrezas y competencias. Miren, las capacidades, vamos a ir explorando una por una y dando algunos ejemplos. Las capacidades se pueden definir como aquellas que se adquieren de manera innata. Estas capacidades también se pueden definir desde que una persona empieza a crecer, desde niños, desde niñas, desde adolescentes, y se pueden identificar capacidades como, por ejemplo, la adaptabilidad. Un niño, una niña que empiece a ser adaptable a las circunstancias, a los entornos, pues le va a permitir en una vida adulta el poder ejercer una profesión, una actividad económica
y que esta actividad pues pueda, si es el caso de la abogacía, pues pueda adaptarse a las circunstancias adversas. Muchas veces en el ejercicio de la abogacía se tienen vicisitudes, se tienen obstáculos que hay que adaptarse. Desde luego que siempre hay que tener un espíritu transformador, una manera de buscar un cambio. Sin embargo, hay veces que hay que adaptarnos al sistema de enjuiciamiento oral, que a veces podríamos tener limitaciones. Y ahorita les voy a citar algunos ejemplos cuando ya vayamos al tema del interrogatorio. Me parece que la creatividad como una capacidad también es muy importante, porque esta creatividad que va teniendo el niño, la niña, el adolescente, pues le va a permitir que cuando llegue a una vida adulta pueda potencializar cuando llega a los estudios de la carrera de Derecho, situándonos en nuestro ambiente, en nuestro entorno, y desde luego que cuando pueda titularse, pueda ejercer la abogacía en el sistema de enjuiciamiento oral en materia civil y familiar, pueda generar argumentos creativos, pueda generar una interpretación creativa, pueda generar una distinta manera de observar el derecho. Entonces, no siempre hay que apegarnos exactamente a lo que dice la literalidad de la norma jurídica. Podemos irrumpir, podemos no estar de acuerdo y proponer una manera distinta de interpretarse el derecho. Entonces, la creatividad, esto también va a ser importante. Socializar, desde luego, socializar, que esto para cuando el abogado tenga que trabajar con otros abogados de su propia firma, con abogados de su propia empresa, o también cuando se trate de colaborar en defensas que tengan una pretensión idéntica. En este caso podemos hablar de un litisconsorcio activo, pasivo, etcétera. Entonces es importante tener esas capacidades de socializar, y desde luego que esto va a impactar al momento de llevar una audiencia oral. Otra capacidad es la inteligencia emocional. Desde luego que cuando somos niños, niñas, adolescentes, se va generando ciertos controles de emociones, o poder hacer todo lo contrario, que esta persona no pueda generar ciertos controles, no pueda gestionar algunas conflictivas que puedan surgir ante ciertas circunstancias, conflictivas emocionales me refiero, el que no tenga una cierta tolerancia a la frustración. Podemos a lo mejor en una audiencia oral, esa persona ese niño adolescente que va creciendo y que en una audiencia oral ya como adulto no tenga esa tolerancia a la frustración, pues se le va a complicar. Entonces creo que esas capacidades se van desarrollando poco a poco. Sin embargo, tampoco hay que decir que si no se cuenta con una capacidad, con un nivel óptimo, desde luego que podemos irlo perfeccionando. Y aquí es donde llegamos a las habilidades. Las habilidades, como se los pongo en la lámina, se clasifican de dos tipos, blandas y duras. Y las habilidades son más que nada aquellos conocimientos que se van adquiriendo con el ejercicio de la experiencia, de la práctica. Es decir, los abogados y las abogadas que se enfrentan en audiencias orales van aprendiendo cómo debe de actuarse, qué debe de argumentarse, qué debe de preguntarse, qué debe de solicitarse. Y desde luego que justamente vamos hacia ese rumbo de que los abogados, incluso no solamente ellos, sino también los operadores que están en torno a la audiencia, como es el caso del órgano jurisdiccional, el secretario judicial, pues estén en las condiciones adecuadas para poder ejecutar una tarea, pueden ejecutar una acción. Un abogado que es contratado para que defienda a una persona en una audiencia oral, es fundamental que tenga la capacidad de negociación. Más tarde vamos a ver que esto va a ser crucial en la audiencia preliminar, en el juicio oral civil, en el juicio oral familiar. Entonces, estas salidas blandas y duras, me parece que hay que clasificarlas en esos dos aspectos, y me voy a permitir definir las duras. Las habilidades duras son aquellos conocimientos teóricos, esos conocimientos que se van adquiriendo, que se pueden evaluar de manera numérica.
al tomar cursos, al tomar diplomados, al tomar conferencias, al estudiar posgrados. Y aquí es fundamental que el abogado que pretenda incursionar en las audiencias orales en el marco del Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares tenga 4 tipos de conocimientos. Primero, el conocimiento y dominio del aspecto de fondo, es decir, todo lo que tenga que ver con el tema del derecho penal, del derecho sustantivo. Posteriormente, el conocimiento y dominio, bueno, aquí se los pongo en una lámina posterior, el conocimiento y dominio en el aspecto de fondo, conocimientos en derecho civil sustantivo y conocimientos en derecho familiar sustantivo. De igual manera, hay otra habilidad dura que se llama del tener conocimiento y dominio en el aspecto de forma, es decir, que el abogado debe de tener conocimientos en teoría general del proceso. ¿Y por qué teoría general del proceso? Porque es fundamental que se sepan conceptos como pretensión, acción, excepciones, defensas, etcétera. Entonces, si no, de nada sirve que el abogado en la audiencia oral comparezca si no tiene esta idea de cómo debe de operar ciertos conceptos. Incluso hace poco también se me preguntaba si la teoría general del proceso debería de tener otra forma de denominarse, es decir, teoría general del proceso oral. A mí me parece que esta teoría general del proceso se adapta a las nuevas circunstancias, a este nuevo esquema de oralidad, y ahí en esa teoría se van a incorporar ciertos conceptos como la oralidad y los principios rectores del juicio oral civil y familiar. Entonces, creo que ahí lo podemos dejar con una teoría general del proceso, y esto es fundamental desde los estudios de la carrera de Derecho. Lamentablemente luego hay abogados que comparecen a audiencias sin tener la mínima noción de esos conceptos. Incluso basta con que se lea y se estudie los escritos iniciales de un juicio, es decir, la demanda, su contestación, la reconvención y su contestación, y ahí se va a poder establecer qué tanto conocimiento va teniendo el abogado, porque me ha tocado leer demandas que las medidas provisionales se mezclan con las prestaciones, o por ejemplo, no se sabe distinguir entre la improcedencia de la vía como una excepción procesal y el hecho de que los hechos constitutivos de la acción no quedaron probados. Entonces, muchas veces dice, bueno, es que se declaró improcedente mi asunto, y se declaró improcedente, pero al final del día, en los resolutivos de una sentencia, no se te está diciendo que la vía haya sido improcedente, sino que sí fue procedente en la vía, vamos a citar el ejemplo, vía ordinaria civil oral, la vía especial hipotecaria oral, el juicio oral familiar. Sin embargo, los hechos constitutivos de la acción no quedaron probados. Entonces, muchas veces hay estos problemas de enfoque conceptual. También es importante en este conocimiento y dominio en el aspecto de forma, tener idea y dominio del derecho procesal civil y familiar. Es decir, todas las reglas y los principios que rigen los procedimientos contenciosos, los procedimientos no contenciosos marcados en el Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares. Y también es importante tener conocimiento en gestión de conflicto y en mecanismos alternativos de solución de controversias. Como aquí se los pongo en la lámina, aquí va a ser fundamental que el abogado tenga mejores habilidades duras para poder evitar el conflicto. Ahorita lo vamos a ver, que no nada más se diga que voy a las audiencias, todo debe de ser llevado a manera de conflicto, todo debe ser solucionado a través de una sentencia, sino que debemos incluso hasta observar la posibilidad de que se evite el juicio. Y esa gestión del conflicto implica una serie de herramientas para negociar y para conciliar. Los más también, hemos tenido mucho avance de la implementación de los MAS, tan así que tenemos una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, pero todavía existe cierta percepción de que de muchos abogados
de que su trabajo se los está quitando un mediador, su trabajo se lo está quitando un conciliador, un facilitador. Entonces, así no debe de pensarse, sino que el abogado, si pretende solucionar el conflicto mediante un mes más, tenga la noción de que no necesariamente podrá cobrarse de manera deficiente, vamos a decirlo así, frente a la intervención de un mediador, un conciliador. Esto siempre y cuando que el cliente decida que los servicios de asesoramiento y de acompañamiento del abogado continúen. Entonces, en esas habilidades duras también necesitamos conocimientos y dominio en derechos humanos. Es fundamental advertir que se pueda incluso solicitar al órgano jurisdiccional control difuso de constitucionalidad, de convencionalidad. Este control difuso implica que se analice la constitucionalidad o la convencionalidad de una norma jurídica siempre y cuando se pueda cumplir con los requisitos que el justiciable debe cumplir y desde luego que se pueda ser útil para la teoría del caso, que es un tema que vamos a ver un poquito más tarde. Es importante que en estos conocimientos y dominio en derechos humanos tenga también idea el abogado en juicio de amparo, porque imaginemos el caso de una resolución que se emita en la audiencia oral y que deba de tener idea de agotar ciertos principios. Uno de ellos, el de definitividad. Es decir, para poder analizar si se agotó el principio de definitividad o no, debemos de analizar dos cuestiones básicas. La cuestión de la existencia de recursos ordinarios que prevea la legislación, de donde se regule el acto, y también al mismo tiempo debemos de analizar si el recurso ordinario admite la suspensión. Entonces, en ese sentido, si un recurso ordinario no admite la suspensión, no la contempla, entonces ahí pudiera no cesar los efectos, inclusive, y ahí podríamos tener una actualización de excepción al principio de definitividad. Sin embargo, el abogado debe saber estas cuestiones. Por ejemplo, también la figura de los actos de imposible reparación. Si en la audiencia se interpone un recurso ordinario contra una resolución que le es adversa al justiciable, a la parte procesal, y el abogado interpone este recurso y la determinación no es favorable, bueno, pues tendrá que determinar si se trata de una violación intraprocesal que lesione un derecho sustantivo o no. Y desde luego que aquí, para no estar, digamos, perdiendo el tiempo en presentar demandas de amparo que posteriormente sean desechadas de plano por los juzgados de distrito. Entonces, y también es fundamental en el conocimiento de dominio de los derechos humanos el derecho convencional. De acuerdo a la reforma constitucional de 2011, el 10 de junio de 2011, la fuente de los derechos humanos dejó de ser no solamente de carácter nacional, sino también de carácter internacional, de tal manera que se puede generar una interpretación mucho más amplia, pro persona, que los instrumentos internacionales regulen de mejor manera la protección a la persona. Entonces, esto es fundamental para hacerlo valer en los recursos ordinarios, porque también hay que tener en cuenta que en la apelación se pueden analizar violaciones a los derechos humanos, más aún en tratándose del juicio de amparo. Entonces, esto es fundamental que estas habilidades duras tenga el abogado o la abogada como un reto frente a una audiencia oral. Me regreso, también es fundamental hablar de habilidades blandas, y aquí es algo muy, muy importante porque pareciera que el abogado que pretenda ir a la audiencia oral se sienta confiado, se sienta con esa seguridad de que conoce y domina los conceptos de la teoría del general del proceso, el derecho procesal civil, procesal familiar, conforme al Código Nacional, que se sienta seguro y confiado con relación al conocimiento de los derechos humanos, todo lo que yo había comentado hace un momento, pero resulta que ciertas habilidades blandas no son tan afortunadas en ese abogado o en esa abogada. Para las audiencias orales es fundamental tener habilidades de comunicación, como aquí se los pongo en la lámina.
La comunicación, que ahorita me voy a ocupar más tarde con el tema de la oratoria. El liderazgo, trabajo en equipo y colaboración. Como ya lo comenté, es fundamental que no solamente el abogado sepa colaborar con sus demás colegas en el despacho, sepa colaborar en una colitigación con abogados de otras partes procesales que litigan de manera unida, sino también que ese abogado tenga esa habilidad blanda de colaborar con peritos y terceros. Por ejemplo, cuando se ofrezca una prueba pericial, debe de tener la comunicación efectiva y la colaboración asertiva con el perito que está contratando. Desde luego que esto es parte del éxito de un interrogatorio directo que posteriormente más tarde vamos a hablar. Desde luego, cuando hablamos de terceros, esto lo podemos situar en la prueba documental privada, cuando se pretenda un reconocimiento del documento a partir de la comparecencia que haga este tercero que forme parte del documento, que sea firmante, suscriptor del documento y que deba de reconocer el contenido y firma. Ese tercero que pudiera ser a lo mejor es un testigo que firmó en el contrato de compraventa, privado de compraventa, un testigo del contrato que desde luego que ese tercero se va a constituir como testigo, ¿verdad? Pero más allá de que también pueda ser ofrecida la prueba testimonial a su cargo, también se necesite del reconocimiento del documento. Entonces, es importante tener colaboración y más aún si ese tercero vamos a ofrecerlo nosotros. Por tanto, la comunicación, el trabajo en equipo es fundamental. Entonces, habilidades blandas. También tenemos la resolución de problemas y conflictos, que esto es algo fundamental. Para eso nos contratan a nosotros los abogados, para resolver un conflicto. Jurídicamente ustedes me van a decir, bueno, pues es que es el órgano jurisdiccional al cual se le somete un conflicto y lo va a resolver. Sin embargo, en sentido amplio, el abogado también va a intervenir en ello, porque al final del día va a generar mecanismos para prevenir el juicio, que más tarde lo vamos a ver, mecanismos para plantear la posibilidad de implementar una demanda, la posibilidad de que se pueda llegar a un convenio en la audiencia, o que definitivamente, pese a que el órgano jurisdiccional le haga el conocimiento a las partes que puedan llegar a un convenio, por ejemplo, en el juicio oral civil, en la etapa preliminar, en el juicio oral familiar, en la junta anticipada de la etapa preliminar, aun cuando ello sea, pues, también hay que tener mucho cuidado con el abogado pretenda únicamente resolver el conflicto con una sentencia y que nada más le diga a su cliente, ¿sabes qué? No aceptes nada. Por eso es muy importante que el abogado y la abogada tenga una preparación ética para poder recomendar, para poder asesorar, para poder defender a las personas en juicio o fuera de él. Entonces, tenemos esa habilidad blanda, pensamiento crítico también, pensamiento crítico y estratégico. El pensamiento crítico para poder cuestionar los hechos que se plantean en una demanda, para poder analizar la propuesta en un convenio, que, por ejemplo, cuando se dice pensamiento estratégico, también nos dirige inmediatamente a la idea de qué tanto hay que avanzar, qué tanto hay que decir, qué tanto hay que, esta prueba sí, esta prueba no. O sea, esto yo lo asemejo a un juego de ajedrez, porque el movimiento de las piezas se hacen de manera estratégica. Si avanza el peón, no avanza el peón, si el caballo lo retiro o no lo retiro. O sea, de igual manera, ya si no vamos a juicio, me parece, y no hay posibilidad de convenio, pues también hay que mover estas piezas de manera estratégica. Otra habilidad blanda es la inteligencia emocional, algo que realmente pareciera que se ignora, pero que ahora recobra más importancia, porque no solamente debemos de tener desarrollada la inteligencia racional, teórica, sino también la emocional.
Es decir, que tenemos la capacidad de tener una tolerancia a la frustración, capacidad de escucha activa, capacidad de que nuestras palabras no sean ofensivas. Por ejemplo, también cuando lo vamos a ver cuando se genera el interrogatorio directo como una técnica de litigación, si es nuestro testigo, hay que tener mucho cuidado en que no le formulemos preguntas que lo hagan poner, se complique en la respuesta o que esa pregunta sea un tanto agresiva, ¿no? Incluso también hasta para la contraparte, ¿no? El testigo de la contraparte debe de desarrollarse un interrogatorio elegante, fino, pero obviamente controlando al testigo. Pero eso no significa que tenemos que insultarlo, que tengamos que presionarlo desde el punto de vista de si le preguntamos un sí o no, bueno, si no nos está contestando, bueno, entonces si el órgano jurisdiccional no está advirtiendo que está no contestando, bueno, pues hacerlo saber al órgano jurisdiccional. Para eso es un juez, ¿no? Si no, pues imagínense si no contamos con la intervención de un tercero, pues entonces todo lo podemos resolver en la calle. Y pues para eso es un tercero, ¿no? Y una habilidad blanda es la adaptabilidad que, como ya les comenté, puede comenzar como una habilidad, como una capacidad, pero la habilidad de la adaptación se va desarrollando conforme a la experiencia y a la práctica jurídica cotidiana. Bueno, también me voy a regresar un poquito. También es fundamental que en este reto del abogado tenga destrezas, es decir, que son conocimientos que se van adquiriendo de manera más sofisticada, con mayor técnica, con mayor metodología. Y estas pueden ser cognitivas. Por ejemplo, una cognitiva es en una audiencia de juicio el desarrollar un buen oído para las preguntas, para cuando se genere un interrogatorio directo, hay que estar muy al pendiente porque eso puede ser materia para el contrainterrogatorio o el reinterrogatorio también. En el reinterrogatorio tú no vas a volver a hacer preguntas de las que ya hiciste, sino que es una manera de levantar al testigo que se supone fue cuestionada su idoneidad, cuestionada su credibilidad. Entonces el reinterrogatorio. Pero ¿qué pasa? Tienes que tener una habilidad, una destreza cognitiva de que todo lo que estás escuchando, el conocimiento que estás teniendo, lo tengas en una buena escucha. Destrezas sociales, pues de luego la posibilidad de generar pactos, acuerdos, y destrezas físicas o motrices, bueno, pues aquí decía yo lo del oído, decía yo el tema de poder por ejemplo, hay situaciones inesperadas en audiencias que pueden durar 5 o 6 horas por tantos medios de prueba que se tienen que desahogar, pues a lo mejor una forma de no sé, de contener el cansancio, a lo mejor puedes levantar los pies, ¿no? Los pies estando sentado, no sé, pero al final de cuentas, esas son como que algunas destrezas, sobre todo las dos primeras, que esas son las que yo puedo hablarles en este momento. Y también yo hablaba de las competencias. Las competencias son circunstancias más complejas, son una manera de resolver los conflictos, pero no solamente con habilidades, con capacidades, sino también con destrezas. Es un conjunto de todo. Y esas competencias vas a imprimir no solamente conocimientos, vas a imprimir emociones, vas a imprimir formas incluso hasta éticas, si realmente nos conviene llegar a un acuerdo sobre este monto de pensión alimenticia. Yo le diría, bueno, pues ya después, si pretendemos que después de la etapa preliminar pretendemos irnos a juicio y no vamos a lograr aumentar este monto de pensión alimenticia, pues me parece acertado que en la audiencia preliminar se puede llegar a un acuerdo, a un convenio en esas condiciones. A lo mejor esas condiciones no son tan favorables, no son tan agradables. Sin embargo, en esa competencia vas a buscar ejercer la ética porque también tú vas a conducirte con la verdad. Y entonces, si tú le dices al cliente que lo mejor es
que en la audiencia preliminar se arribe a un convenio, pues entonces el cliente, el justiciable, va a tener esos elementos mínimos de información que le permitan decidir, porque hay que recordar que el último que decide si acepta el convenio o no, debiera ser el justiciable. Y bueno, lamentablemente a veces que es el abogado, que eso no debe de ser. Nosotros somos guías, tenemos, además de ser asesores, además de ser defensores, también debemos de ser guía, una guía para que pueda tomar decisiones el justiciable y darle información óptima, verdadera, suficiente para que pueda tomar esa decisión. No se trata de que en la audiencia se le calle al cliente, se le diga no guardes, no digas nada, sino que en conjunto, en esa habilidad colaborativa, pues tenga la capacidad de escuchar al cliente en sus necesidades y se pueda tomar una decisión frente a la propuesta de convenio que se formula en la junta anticipada en el juicio oral familiar, por citar un ejemplo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el tema del liderazgo adaptativo. Si se dan cuenta, el elemento de la adaptación va generándose puede empezarse a generar desde una capacidad innata, pero poco a poco en el que la persona tiene una interacción social, va desarrollando de mejor manera y va teniendo habilidades, se va teniendo competencias. Es decir, es un proceso gradual en el tiempo. Resolución de problemas complejos, colaboración inter, multi y transdisciplinaria. Sobre esto en particular, esto es fundamental porque el abogado deberá de colaborar con peritos. Inclusive en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias existen los procesos de justicia terapéutica, los procesos de justicia restaurativa, y en el proceso de justicia terapéutica pues debe de existir debe hacerse con un enfoque multidisciplinario, es decir, que haya varios expertos en sus áreas para poder ofrecer sus conocimientos en aras de buscar de que se identifiquen las necesidades de las partes, se puedan reconocer errores, se puedan identificar necesidades, como lo dije, para que haya una mayor satisfacción de la reparación. A veces no es suficiente un convenio aprobado por el órgano jurisdiccional en la audiencia preliminar, porque puede solamente limitarse en una cantidad de dinero, pueda limitarse en algo que no repare del todo esas afectaciones hasta espirituales, más allá de las terapias psicológicas que se puedan ordenar por el órgano jurisdiccional. Entonces, en ese sentido, la justicia restaurativa pues, implica un enfoque multidisciplinario que de alguna manera, pues el abogado debe estar, si su cliente va a someterse a justicia restaurativa, él también debe de estar consciente de que puede haber intervención de profesionistas distintos a su profesión. Interdisciplinaria, cuando hablamos de procesos de justicia terapéutico, es decir, en aras de poder generar mejores condiciones de bienestar en la persona. Ahí también existe la intervención de expertos que van a generar una solución al respecto, ¿no? La transdisciplinariedad, bueno, es un concepto mucho más complejo que tiene que ver con la intervención de agentes distintos al derecho, por ejemplo, a la sociedad, por ejemplo, el gobierno, pero eso digamos que se genera más que nada en la construcción de normas jurídicas, que esto ya pues van como que ya es un tema alejado a la función del abogado, ¿no? Pero no quería yo dejar de mencionarlo, porque siempre cuando se habla de un enfoque inter y multidisciplinario, siempre también se hace mención de un enfoque transdisciplinario. Bueno, aquí me faltó mencionarles, me regreso a las habilidades duras. Me faltó mencionar el conocimiento básico en ciencias auxiliares. El abogado o la abogada que pretenda litigar en audiencias orales bajo el enfoque del Código Nacional no nada más debe de tener conocimiento, como ya lo dije, en temas de fondo, en el derecho civil sustantivo, familiar sustantivo, en conocimientos de reglas procesales, en derechos humanos, sino también en conocimiento básico de ciencias auxiliares.
¿Por qué? Porque muchas veces se ofrece la prueba pericial y se debe de haber contratado un perito. Y también eso nos va a ayudar para generar un contrainterrogatorio eficaz y un recontrainterrogatorio eficaz. Más allá también de que se genere el interrogatorio directo y el reinterrogatorio. Es decir, esas técnicas de litigación, porque se generan preguntas sin tener conocimiento básico de esas ciencias auxiliares. Por ejemplo, si en un interrogatorio, en un contrainterrogatorio, tú nada más te basas de las conclusiones, pues estarías incompleto, porque hay que saber la metodología que utilizó el perito, pero para conocer la metodología de ese perito, se requiere tener bases mínimas de conocimiento de esa ciencia auxiliar. Podemos tener aquí ejemplos: psicología forense, trabajo social, grafoscopía, genética, psicología del testimonio. Fíjense que en psicología el testimonio es fundamental, aunque en el juicio oral civil, juicio oral familiar, no se hable tanto. Es un concepto, es una ciencia más utilizada en el sistema penal acusatorio. La psicología testimonial implica cómo se analiza en el ámbito psicológico el testimonio de las personas, es decir, la evocación del recuerdo, su distorsión, qué tanto ese testimonio puede ser falso, ese testimonio puede ser afectado por sesgos cognitivos, sesgos ideológicos, y esto puede trascender o de alguna manera importar cuando se trate de testigos en un juicio oral familiar en el cual se esté disputando una custodia de una niña o adolescente, o se esté disputando la suspensión o cancelación de un régimen de convivencias. No me lo imagino cuando se trate de un juicio oral civil ordinario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se haya accionado cuando se haya intentado la acción reivindicatoria, pues ahí realmente no va a ser necesario que se analice el recuerdo del testigo que manifieste la posesión que tiene actualmente el demandado. O sea, aunque sí pudiéramos usarla de manera estratégica, pero ahí no lo vemos con tanta presencia, la psicología del testimonio. Me parece que la psicología del testimonio lo podemos ver con más presencia en hechos más complejos, sobre todo de violencia familiar, en el cual, como ya lo dije hace un momento, se pretende disputar la custodia, la pérdida de la patria potestad, régimen de convivencias, etcétera. Sin embargo, yo no descarto la posibilidad de que en una acción estratégica podamos usar la psicología del testimonio, pero aquí fíjense que hay una situación que el Código Nacional no tiene, a diferencia de la materia penal, que no tiene la figura del consultor técnico, es decir, que durante el desahogo de las pruebas testimonial y pericial no podríamos tener a un consultor a nuestro costado en la sala de audiencias para que nos vaya instruyendo, nos vaya asesorando qué tipo de preguntas podemos formular. En el Código Nacional no se cuenta con ello, esa figura. Entonces, eso implica un reto mucho mayor al abogado y la abogada de tener esas bases mínimas del conocimiento de esas ciencias auxiliares. No se necesita ser psicólogo, trabajador social o genetista para ello, pero sí es fundamental que al preparar los interrogatorios, los contrainterrogatorios, sí se tenga conocimiento de ello. Inclusive para cuando se conversa con el perito en la preparación del dictamen, pues para que tú puedas entenderle mejor al perito. Sí, estás en todo el derecho de hacerle todas las preguntas que te sean necesarias a efecto de esclarecer el punto de prueba, pero si tú no estudias de más, pues es donde vamos a tener problemas, ¿no? Un reto 2 es cómo solucionar el conflicto del cliente o del usuario. Cuando me refiero a usuario, me refiero a cuando recibe los servicios de defensoría de oficio. Bueno, las formas de solución de conflicto pueden ser por acciones preventivas o acciones reactivas. Esto es algo que lo debe tener el cliente y también está asociado a las capacidades, a las habilidades, a las destrezas y competencias. Porque como acción preventiva tenemos
evitar que aparezca el conflicto. Por ejemplo, y esto también va a depender de los clientes o los usuarios del servicio de justicia, porque si el abogado ya no pudo prevenir, muchas veces vienen con nosotros porque ya el conflicto apareció, pues ahí sí, en ese aspecto no puedes evitar que aparezca el conflicto, pero si están tus posibilidades, por ejemplo, cuando se te pide la redacción de un contrato de arrendamiento, si se redacta en buenos términos, me parece que pudieras aminorar la posibilidad del riesgo de incumplimiento hasta cierto punto, porque también hay que decir que la violación de un derecho, el incumplimiento de una obligación, pues queda, no es, muchas veces no es controlable, muchas veces va a quedar de las partes dar cumplimiento al contrato. Sin embargo, la buena redacción de un contrato puede evitar que aparezca el conflicto. Creo que desde ahí debemos de empezar. Ahora, si no estuvo en nuestras posibilidades evitar el conflicto, entonces ya ha llegado el conflicto, lo que hay que hacer es evitar el juicio. ¿Cuántas veces vemos abogados que dicen, vamos a hacer la demanda, vámonos a juicio, vamos a preparar las pruebas en la demanda? Bueno, pues, si la persona puede evitar el juicio, sobre todo con la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias, me parece que es fundamental. Es un conocimiento, es una habilidad dura que debe tener el abogado o la abogada para efecto de una buena litigación oral. Y lo digo ¿por qué? Porque no necesariamente todo es audiencia oral. O sea, si podemos evitar el juicio con un mecanismo alternativo como puede ser la negociación, como puede ser la conciliación, la mediación, como puede ser el caso de pues básicamente de esos medios del arbitraje en caso de, bueno, pues podríamos ahí sí cobrar por nuestros honorarios. Muchas veces hay abogados que dicen, bueno, pues es que no cobraría lo mismo. Me parece que pudiera cobrarse de manera justa. Tampoco se trata de cómo le alargas el juicio a una persona. Eso es antiético. Sin embargo, se pudiera cobrar de manera ética, de manera adecuada para ti y poder llevar la aplicación de un máster. Ahora, si esto no puede prevenirse, pues entonces unas acciones reactivas, como que se lo pongo a la lámina. Ya ha iniciado, puedes evitar, ya ha iniciado el juicio, puedes buscar en la audiencia preliminar arribar a un convenio. Y eso es fundamental. Por ejemplo, en en el juicio oral familiar, cuando se pretenda reclamar el pago de una pensión alimenticia, se puede llegar a la audiencia preliminar específicamente en la junta anticipada para construir la posibilidad de un convenio y entonces en la audiencia ante órgano jurisdiccional, en la misma audiencia, poderse aprobar. Y en caso de que no, entonces, pues bueno, puede alcanzarse en cualquier momento. Pero si no hay posibilidad de un convenio, entonces ya la última opción es irnos a juicio con todo. Ya, obviamente, para ese momento ya se debió haber construido una teoría del caso. Bueno, aquí, para no alargar mucho esta plática, aquí les pongo un esquema del juicio ordinario civil oral. En la etapa preliminar, la posibilidad de llegar a una conciliación. En el juicio oral familiar, esta etapa preliminar está estructurada de tal manera que tiene dos fases, la junta anticipada y la audiencia ante el juez. Y en la junta anticipada se pueden construir propuestas de convenio que puedan ser examinadas y aprobadas en la audiencia ante el juez. Un siguiente es el manejo de la oratoria en la audiencia. Muchos abogados, muchos juristas dicen que no sirve la oratoria para nada, puesto que tampoco vamos a convencer al órgano jurisdiccional con subir más la voz o presentar a un testigo que llore o que la parte actora le manifieste que quiere la custodia de su hijo o de manera afligida. Es decir, no vamos a aplicar una oratoria al estilo del sistema anglosajón. La oratoria que nos va a hacer, la finalidad de la oratoria es que se mejore la comunicación, como aquí se lo puse en la lámina. No se trata de una oratoria en la que con eso vamos a convencer. La oratoria en un sistema de enjuiciamiento oral regido
bajo la familia jurídica, la familia romano-canónica, porque nosotros venimos de una familia romano-canónica, a diferencia de un sistema de common law, desde luego que la oratoria se va a manejar como una técnica de comunicación, no como una manera de persuadir al jurado popular y producir una decisión que sea favorable a lo que pretende el orador, no, sino lo que vamos a buscar es mejorar la comunicación con testigos, con peritos, con terceros, parte contraria de sus abogados y el órgano jurisdiccional, el secretario judicial. Esto, como ya los comenté en toda esta plática, para el cruzamiento de información, por ejemplo, en la junta anticipada, para la posibilidad de alcanzar convenios, para la ejecución de técnicas de litigación, como es el interrogatorio, el contrainterrogatorio, etcétera, de mejor manera, la formulación de alegatos de apertura y de cierre, etcétera. La oratoria también nos va a ayudar a la preparación de la voz y cambios de tono, porque imagínense que la persona, el abogado que formula una pregunta en el interrogatorio directo y resulta que el testigo o el perito no entendió la pregunta, porque su voz fue en un tono bajo o realmente el cambio de tono no lo hizo en forma correcta. Yo, por ejemplo, soy de la idea de siempre usar un tono de voz alto, un tono de voz que permita también que mi audiencia esté atenta, que mi audiencia pueda escucharme y que no pueda dormirla. Me he topado una que otra vez, sí lo puedo decir con los dedos de la mano, jueces que se han dormido en la audiencia, y lo que se busca con la oratoria es que se aplique en esa comunicación sea lo más efectiva posible. También en la oratoria vamos a buscar preparación física, emocional e intelectual y el manejo del lenguaje corporal, verbal y contacto visual. Un reto cuarto es el empleo efectivo de la argumentación en la interpretación jurídica. Es decir, la interpretación jurídica, como ya ustedes saben, es una forma de desentrañar el sentido de una norma vaga e imprecisa. Eso nos va a servir mucho para el planteamiento de los alegatos, el hecho de los recursos en la audiencia. Acuérdense que hay recursos que podrán interponerse en la misma audiencia oral. Y si el abogado o la abogada no sabe que debe de interponerlo en la audiencia oral y de expresar los agravios o los argumentos de disenso, pues entonces, pero en esos argumentos de disenso, desde luego que puede someter a consideración ciertas interpretaciones jurídicas. De tal manera que también deberá de tener habilidad, destreza y competencia para formular razonamientos para probar o demostrar una proposición fáctica, es decir, vertir argumentos. Ya fundamentalmente al formular alegatos de cierre, decir que quedó probado, porque en los alegatos de apertura es una promesa probatoria que se va a realizar frente al tribunal, órgano jurisdiccional, y el alegato de cierre va a ser que quedó probado con el desahogo de los medios de prueba o de las pruebas que ya desfilaron frente al órgano jurisdiccional o que ya consten en los autos del expediente. Porque hay que recordar que al menos las pruebas documentales van a constar en el expediente judicial. A diferencia de la materia penal, el documento no debe ser incorporado. El documento va a constar en el expediente y deberá de valorar la prueba, no solamente con la información vertida por los órganos de prueba en la audiencia, sino también con la instrumental de actuaciones, es decir, el expediente judicial. También debe el abogado tener el uso de la refutación, saber contradecir, saber cómo va a utilizar los argumentos de su contraparte para poder refutar, poder decir que no le asiste la razón, no es verdadero, no es correcto. Y también la importancia de conocer, dominar la teoría del caso. En la teoría del caso es un concepto que viene del sistema anglosajón, pero todos ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, ya lo veníamos aplicando desde hace mucho tiempo, que es utilizar el elemento fáctico que son los hechos, esos hechos pretender probarlos con medios de prueba o pruebas, pretender establecerlos con pruebas
pero que ese hecho que se estima probado encaje en una hipótesis jurídica. Entonces, de tal manera que hablamos de elemento fáctico, es decir, los hechos que van a marcar nuestra demanda, los hechos constitutivos de la acción, los hechos, o ya sea en la hipótesis contraria del demandado, hechos que se fundan en excepciones y defensas. Y también tenemos los hechos, los elementos probatorios. En este caso, los tenemos contemplados los medios de prueba que están señalados en el artículo 284 a 335 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y finalmente tenemos un elemento jurídico, que es la hipótesis que establece la ley. De hecho, incluso la hipótesis que establece la ley te va a establecer qué hechos vas a necesitar. Y ya sobre esos hechos que te marca la norma, pues vas a buscar pretenderlos su acreditación con medios con pruebas. En este caso, el elemento jurídico, tendrás que revisar los elementos normativos de la acción. Por ejemplo, la acción reivindicatoria. ¿Qué elementos de la acción reivindicatoria debemos de tener? La propiedad, la posesión del demandado, la propiedad del actor, la posesión del demandado y la identidad del bien inmueble. Es decir, el que se acredite lo que se está reclamando como propiedad sea, y tenga un enlace, una identidad en sus límites, medidas y colindancias respecto a lo que está poseyendo el demandado. Esos tres elementos constitutivos de la acción reivindicatoria es lo que tú vas a necesitar para establecer los hechos, las pruebas. Obviamente en la propiedad la prueba idónea pues es una prueba documental pública, en este caso una consistente en un testimonio notarial de una escritura pública, o puede ser un contrato privado de compraventa, pero tiene que estar, desde luego, debe de surtir efectos frente a terceros. El elemento de la posesión, que vas a acreditarlo básicamente con testimoniales, y la identidad, que lo vas a probar con una prueba pericial en materia de ingeniería civil o de agrimensura o topografía, etcétera. Bueno, aquí les pongo los medios de prueba que podemos tener. El elemento jurídico, bueno, desde luego que es importante tener en cuenta los elementos normativos de la acción, pues saber qué tipos de acciones tenemos en la ley, acciones reales, personales y del Estado civil. El elemento jurídico, las excepciones procesales o dilatorias, excepciones perentorias, defensas. Y aquí les pongo también las excepciones procesales o dilatorias, es decir, aquellas que tienden a destruir la acción, las que tienden a dilatar el procedimiento, a retardarlo. Y ya las perentorias justamente van encaminadas a destruir la acción. Tipos de defensas, que pues implica también cuestionar el derecho. Y bueno, para ir terminando, ir cerrando, también aquí les quiero explicar el reto 5, que son destrezas en técnicas de litigación, que esto es algo muy importante porque nos va a permitir ejecutar técnicas de litigación y que el abogado pueda aportar información de calidad para el órgano jurisdiccional. Es decir, en un interrogatorio, ¿qué necesitamos obtener de un testigo, de un perito? Los hechos, materia de la controversia. En el contrainterrogatorio, ¿qué se pretende cuestionar? La idoneidad y la credibilidad. Pero siempre, a diferencia de la materia penal, la parte que ejecuta el contrainterrogatorio solamente debe estar limitado a los hechos controvertidos. Algo que yo nada más hago una crítica es que en el contrainterrogatorio, no sé, para poder demostrar la no idoneidad, destruir la idoneidad y destruir la credibilidad del testigo, ya sea el testigo lego, que es el testigo que puede ser, que es el que no es experto, no es profesionista, o el testigo experto, que sí generalmente es un perito, solamente se cuenta con la prueba documental. Aun cuando el Código Nacional dice que se podrá ofrecer la prueba documental, aquí es cuando es importante ejercer una interpretación, porque cuando dice podrá, no quiere decir deberá, de tal manera que si a lo mejor tenemos un testigo, podemos a lo mejor ofertar un perito en psicología del testimonio, por ejemplo,
que pueda cuestionar su relato, podemos revisar que está mintiendo, no sé, alguna situación que podamos estudiar en la psicología del testimonio. El reinterrogatorio, ya lo dije hace un momento, debemos de basarnos de lo que ya se interrogó, no salirnos en el ahí, y el contrainterrogatorio, que es una forma de destruir sobre lo que ya se pretendió levantar. Es decir, en el interrogatorio se fija la información del testigo, el contrainterrogatorio se pone en cuestión la idoneidad y la credibilidad de ese testigo. En el reinterrogatorio se pretende levantar a ese testigo que se consideró despedazado, se consideró que se supone ese testigo no se evidenció su no idoneidad, su no credibilidad, y se pretende levantar, digamos. Y en el recontrainterrogatorio es otra vez como aplastarlo, o sea, decir, bueno, pues si en el reinterrogatorio se pretendió levantar ese testigo en cuanto que sí es creíble y sí es idóneo, en el recontrainterrogatorio lo que se va a hacer es volverlo a aplastar. Obviamente, de todo esto necesitamos información, pero esta información no debe recabarse durante el juicio, sino que debe de plantearse previo en la demanda o en la contestación, porque a diferencia de la materia penal, el defensor sí puede incorporar información nueva, pero en el Código Nacional de Procesos Familiares se limita a los hechos controvertidos, a la litis que está planteándose. Objeciones también, es fundamental también tener conocimiento de cómo, en qué momento vamos a objetar. No todo es levanto la mano, objeción, objeción, objeción. Hay que tener la destreza, habilidad y la competencia para que podamos oportunamente ejercer una objeción, se puedan fijar las razones de esa objeción y desde luego que la contraparte pueda también fijar sus razones. Aquí se trata de generar una escucha activa, de saber cómo se formulan las preguntas de manera precisa, de manera clara, preguntas abiertas o preguntas cerradas, saber la diferencia entre una pregunta cerrada y una pregunta sugestiva. Las preguntas sugestivas no están permitidas en el interrogatorio directo, sin embargo, sí se podrían generar en el contrainterrogatorio y de esa manera trabajarlo. Y la formulación de alegatos, que es otra técnica de litigación que también es fundamental. Poder conocerla, porque en los alegatos de cierre, que son los más importantes, debemos de argumentar de manera breve, precisa y clara qué se demostró con la teoría del caso. Es decir, esos hechos quedaron probados o no, y encajan en una hipótesis jurídica o no. La acción reivindicatoria, ¿se cumplieron sus elementos constitutivos o no? Entonces es donde tenemos que plantear de manera precisa y clara y fijar al final del día qué es lo que buscamos en eso. Se declare absuelto, se declare que se condene al demandado. Y bueno, en 1 o 2 minutos nada más quisiera yo abarcar el reto 6, que es el dominio de principios procesales. Esto es bien importante porque los principios procesales van a permitir al abogado o la abogada en la audiencia oral identificar que se estén cumpliendo por parte del órgano jurisdiccional o identificar que se están transgrediendo por la parte contraria. Por ejemplo, en el caso de la contradicción, pues va a toda petición que haga una de las partes, el otro tiene la posibilidad de oponerse, la posibilidad de manifestar lo que su derecho convenga. Por ejemplo, el hecho de que se ofrezcan pruebas en un incidente en audiencia oral, pues la otra parte tiene la posibilidad de contestar esa demanda incidental. Desde luego que esto está marcado en el Código Nacional, pero hay que tener mucho cuidado porque ahora con la reforma judicial, es posible que tengamos juzgadores que no tengan el conocimiento suficiente para llevar las audiencias, dado la forma, el mecanismo por el cual llegaron. Entonces, me parece importante que el abogado o la abogada esté muy atento a que en estos errores judiciales que se puedan llegar a cometer, pues se puedan hacer valer los principios en ese momento de la audiencia. Por ejemplo, también el principio de continuidad. Una fase queda, una vez concluida, queda cerrada
en esa misma audiencia ya no existe posibilidad de retornar. Por ejemplo, en una junta anticipada, llegamos a la audiencia oral y si en esa junta anticipada no se construyeron ciertos acuerdos probatorios, pues el Código Nacional no autoriza que en la audiencia ante el juez se puedan plantear. Sin embargo, bueno, ya tendríamos que ver alguna situación de flexibilidad si es que se considera así, ¿no? Entonces, así hay más principios que ustedes pueden observar en este listado que yo me permití mostrarles: dirección procesal, la oralidad. Por muchos juristas y abogados no la han considerado como un principio, sino como una característica del sistema de enjuiciamiento que rige y que a partir de la oralidad se pueden desarrollar los demás principios. Pero bueno, aquí se considera como principio en el Código Nacional: lealtad, privacidad, publicidad, contradicción. En definitiva, quiero nada más mencionar que estos retos pueden ser ejemplificativos, son ejemplificativos. Sin embargo, esta audiencia que me está escuchando puede pensar en otros retos. Sin embargo, en esta exposición que yo esta tarde les expuse, esa manera de propuesta, me parece que estos retos debemos seguirlos trabajando, tanto abogados y abogadas, no solamente los que han tenido ya una cierta experiencia, sino los que también están incursionando, ¿no? Incursionando, o viceversa. O sea, todos los operadores debemos estar muy capacitados y debemos estar constantemente tomando cursos, diplomados, posgrados, y desde luego perfeccionándonos en la vida práctica, pues para adquirir estas habilidades que tanto les he comentado. Pues sería todo por mi parte. Quedo muy atento a las respuestas, a las preguntas que me formulen en el auditorio, y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestro. Le agradezco. En un momento le voy a mostrar cada uno de los comentarios que hicieron, en su mayoría, pues saludándolos, felicitándolos en este caso, excelentes técnicas y estrategias que le comenta la persona Ana Rivera. Muchas gracias. Excelente maestro. Muchas gracias, qué amable. Araíz Hernández, excelente. Excelente ponencia y súper claro los conceptos. Y muy buen tema, excelente maestro. En su mayoría, todos los comentarios fueron de manera excelente por su participación. A las personas que están en este momento en este webinar, si tienen alguna pregunta, todavía tenemos unos minutos para que puedan realizarla. Y maestro, agradecemos de antemano de toda la información que nos brindó, realmente muy claros los conceptos. Excelente ponencia, maestro, muchísimas gracias. Muy buena y clara, saludos. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo. Entonces, supongo que debido a los comentarios, pues la mayoría de las personas que están en este webinar no tienen ninguna pregunta adicional. Le agradecemos, maestro, y lo felicitamos. Realmente son comentarios bastante buenos para usted, muy clara, y muchas gracias. A lo mejor surgen preguntas en los próximos días y yo con mucho gusto les puedo contestar en el Facebook de nuestra Facultad Libre de Derecho. Claro que sí, maestro, le agradecemos mucho su disposición, y en nombre de la Facultad Libre de Derecho, el doctor Gabriel Enrique Bravo del Carpio, nuestro rector, y el INEF, Instituto Nacional de Estudios Fiscales, le agradecemos por su excelente ponencia, más que el público que lo está viendo en este momento se lo comente, como bien lo hicieron en cada uno de sus mensajes. Le agradecemos mucho y pues damos por concluido nuestra transmisión en este webinar, y nos veremos el siguiente miércoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen excelente tarde. Gracias, maestro.